El turismo es una actividad que ha significado en los últimos años una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo, lo que permite elevar la calidad y el nivel de vida de los habitantes de las zonas turísticas. Por lo ya señalado, generación de empleos, desarrollo e ingreso de la sociedad, las empresas, sus miembros y en general para el Estado. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Mundial de Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, se identificó que el turismo aporta una buena cantidad de recursos de economía de las naciones, en donde uno de los sectores más favorecidos es la generación de empleos, con 5.1 millones de plazas en el sector turístico. El Consejo Mundial del Turismo es la asociación más importante de líderes empresariales de industria de viajes y turismo en el mundo. Se compone por altos ejecutivos de las principales empresas mundiales de turismo. El Consejo busca darle mayor fuerza y desarrollo a la industria de viajes y el turismo. De acuerdo con cifras dadas a conocer, el sector turístico genera 260 millones de empleos y su aportación es el 9% del Producto Interno Bruto Mundial. En los últimos 60 años, el turismo se ha identificado como un impulsor de desarrollo nacional, principalmente como generador de divisas y de empleos e impulsor de progreso regional. El turismo representa un gran impulsor en la economía de México, de ahí que todos los sectores del país deben reconocer una importancia y todos deben trabajar en conjunto para el desarrollo de una industria turística. Como consecuencia de la crisis mundial, el turismo dejó de crecer, las inversiones del sector disminuyeron, lo que significó que en México dejaron de construirse hoteles y complejos turísticos. México tiene muchos lugares bellos y hermosos, con todos los climas, infraestructura, gastronomía, personal capacitado, los cuales deben de aprovecharse adecuadamente para la actividad turística. México durante los años ha sido el octavo país más visitado en el mundo. En el 2004 fue visitado por 200.616.000 turistas. La actividad turística que generó una derrama de 10.753 millones de dólares, colocándose como una de las actividades más importantes en la captación de divisas, solo detrás de las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas familiares. En los últimos 50 años, México ha firmado 44 tratados en materia turística, de los cuales 34 continúan vigentes, 33 convenios bilaterales y 2 convenios multilaterales. Nuestro país mantiene convenios y acuerdos bilaterales con 16 países de América, con 7 de Europa, 5 de Asia y 2 de África. En general, los convenios entre México y los países con los que se ha asignado tratados en la materia pretenderán promover e incrementar el intercambio turístico, facilitar la cooperación interempresarial turística y facilitar la operación de oficinas gubernamentales para la operación turística, entre otras. De los convenios que no están vigentes en Estados Unidos y Canadá, se han firmado nuevos que abogaron los anteriores. Rumania es el único país con el que en México mantuvo un acuerdo de cooperación turística y actualmente no se encuentra vigente. México mantiene vigentes convenios bilaterales con 6 de los 10 países que más gastan en turismo: Estados Unidos, Japón, Francia, China, Canadá y Rusia. Pero ha firmado convenio alguno con un principal país que tiene gasto turístico internacional de salida, Alemania, que en 2003 gastó cerca de 64.7 billones de dólares, o con el Reino Unido, que en el mismo año se registró un gasto de 48.5 billones de dólares. Nuestro país es el número 22 en este rubro, con 6.3 billones. Los 30 países con los que México mantiene acuerdos turísticos representan el 36% del gasto turístico mundial. En América, el país mantiene convenios con 4 países que más gastan en turismo de salida: Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. En Asia, con China, Japón, Corea. Y en Europa con España y Francia. Por otro lado, México tiene convenios con 4 de los 10 países que más ingresos reciben por concepto de turismo internacional: Estados Unidos, España, Francia y China. Las 30 naciones con convenios vigentes reciben en su conjunto aproximado el 43% del producto turístico generado a nivel mundial. Se firmaron en el año 2011 15 acuerdos de colaboración turística con diferentes naciones como Venezuela, Israel, Canadá, China, Belice, Nicaragua y Costa Rica, entre otros. Uno de los golpes más fuertes que ha sufrido la sociedad y la economía en el mundo actualmente fue el coronavirus COVID-19.
originado a finales del 2019 en Wuhan, China, que se ha expandido y ha provocado cientos de miles de muertes. Ha ocasionado también la cancelación de eventos de pequeña gran magnitud, tales como los Juegos Olímpicos, un cese al transporte aéreo y el cierre de fronteras, hoteles y centros turísticos de gran importancia, que afecta directa e indirectamente al sector turístico en todo el mundo. En general, la actividad turística en México cayó 5.3% en el primer trimestre del 2020, respecto entre enero y marzo. El consumo de los turistas, tanto extranjeros como nacionales, registró una caída del 5%, mientras que el consumo turistas que residen en México cayó el 2.7%, así como también el gasto de extranjeros tuvo un desplome del 13.6% en el mismo periodo. México registró el primer caso de coronavirus a finales de febrero y en marzo sintió con fuerza el golpe económico al ver cancelados muchos viajes al país y rutas aéreas. Por su parte, los servicios ofrecidos dentro del país, tanto para turistas nacionales y extranjeros que contribuyen el Producto Interno Bruto, cayó el 5.7% interanual en el primer trimestre, mientras que los bienes tuvieron una disminución del 3.7%. Esto provocó que tan solo en el primer trimestre del 2020 dejaran de viajar en el mundo 67 millones de turistas, según la Organización Mundial del Turismo. En México, la llegada de visitantes extranjeros cayó 34.4% anual en este mismo periodo y la derrama económica disminuyó al 45.6%, de acuerdo con la Secretaría del Turismo, lo que nos muestra que la seguridad sanitaria será la clave que marcará las decisiones al momento de elegir un destino, el alojamiento, el transporte y las actividades a realizar en el viaje. Ante la reapertura del sector turístico a nivel nacional, han surgido muchas dudas acerca de cómo será viajar en la nueva normalidad. Es un hecho que la industria enfrenta una de las peores crisis a nivel mundial a consecuencia del COVID, y también es evidente que las personas y las empresas de ese ámbito necesitan volver a operar para mantenerse vigentes y recuperar su estabilidad. Los hoteles, por ejemplo, han empleado nuevos planes de acción en relación a la seguridad sanitaria de sus huéspedes y de las personas que laboran en ellos. El uso de la tecnología juega un papel importante en esta reactivación, y durante el resto del año solo está permitido el 30% de la capacidad de ocupación de los hoteles. Los huéspedes pueden realizar su registro a través de una app. El desayuno buffet ha sido sustituido por desayunos programados y confirmados por los huéspedes. Ya no se cuenta con documentos impresos en las habitaciones. El menú de room service y restaurantes se obtiene a través de un código de QR y la sanitización de las habitaciones se realiza constantemente. Al llegar a una habitación, un sello en la puerta te indica que se tomaron todas las medidas necesarias para que la habitación se encuentre sanitizada. Eso aunado a un registro de la temperatura de los huéspedes y tapetes sanitizantes colocados en las diferentes áreas comunes del hotel. Por su parte, las aerolíneas no pueden reducir la capacidad de personas en un vuelo, pues no sería costeable para estas empresas, pero han implementado la desinfección de maletas antes de subirlas al avión y al momento de colocarlas en las bandas de equipaje. El check-in, por medio de una app, facilita que las personas puedan realizar su registro sin tener contacto con las personas en mostrador. Y si ese es el caso, por medio de tablet se puede hacer el registro para no tener ningún contacto con estas personas. La validación de identificaciones y pases de abordar se realiza por medio de un escáner y es obligatorio una encuesta del estado de salud del pasajero antes de abordar. Existe un orden resguardando la sana distancia para ascender y descender de los aviones, y esto, aunado a las normas generales de seguridad biológica como son el uso de cubrebocas, constante lavado de manos, uso de gel antibacterial y la sana distancia, permiten tener mayor seguridad al momento de realizar algún abordaje a un avión. Todas estas medidas también se han visto en cualquier otro medio de transporte, como lo son el transporte público y los camiones que te transportan de un lugar a otro. El sector del turismo está tratando de renovarse y actualizarse con la situación actual que enfrenta el mundo para poder permitir la permanencia de esta área y de esta economía sin que se siga viendo más afectada por temas de COVID. Como hemos visto, el turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial y ha aportado grandes beneficios a la economía mexicana. Posterior a la aparición del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19, el escenario económico mundial cambió por completo. Por ello, por lo que se hace necesario que el administrador conozca el contexto económico internacional. Durante el primer trimestre del año en curso, el mundo presenció la caída en los precios de petróleo a niveles sin precedentes, provocando pérdidas millonarias en todas las bolsas de valores. Después, el mundo presenció el cierre de la actividad económica por el confinamiento obligatorio, pues la prioridad siempre ha sido salvar el mayor número de vidas posibles. Análisis del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial
y de diferentes instituciones bancarias pronostican una crisis económica derivada de la caída del PIB mundial, puesto que los países estarán registrando números negativos en sus economías. También hemos visto en el curso del año que todos los gobiernos han implementado medidas sanitarias preventivas y correctivas en puntos de acceso claves a su territorio. Han impuesto condiciones de aislamiento a las personas que ingresan al país, han implementado sistemas de rastreo de contagios por medio de aplicativos para celular. Incluso han cerrado las importaciones y exportaciones de mercancías con los países más afectados por el virus. En este escenario, el administrador debe mantenerse informado de los cambios constantes del mundo para diseñar planes y programas estratégicos que fortalezcan la confianza en todos los actores económicos, priorizando el cumplimiento de las recomendaciones de prevención sanitarias de su país de origen y del mundo. Lo importante es adaptarse a una nueva normalidad con salud y una economía estable.